Bien, bienvenidas, bienvenidos. Hoy en lo particular nos toca la plática del poder del decreto. Es decir, realmente es, es parte de un libro que sacó Connie Méndez que se llama Te regalo lo que se te antoje. Esta es una forma de reconocer el poder del decreto y saber realmente cómo decretar y tener la referencia de cómo se decreta y, y, la, y la diferencia entre la afirmación y lo que es en particular un decreto, ¿sí? Muy bien. Pues comenzando con que primero, ¿qué es un decreto? Esto de saber qué es un decreto, tenemos que entender, siempre lo hablamos, lo explicamos la vez pasada muy levemente en una de las leyes, que es la ley de cuidado con lo que hablas, pero ahora vamos a explicarlo, cuál es el poder de ese decreto y cómo funciona. Primero, tenemos que saber qué queremos decir con un decreto, qué es un decreto. En un decreto, viéndolo por el lado de un diccionario, te dice que es un término que se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia que se tiene competencia. Es decir, un decreto es cuando tú reconoces la autoridad que eres, es decir, el poder que tú tienes. Cuando tú tienes esa autoridad o reconoces la autoridad en ti, que es una de la quinta ley, que es el yo soy, cuando tú realmente ya lo sabes y lo vives, entonces tienes la autoridad para hacer un decreto. Si todavía no te sientes seguro, entonces ese decreto tendrías que hacer tú afirmaciones. ¿Cuál es la diferencia entre afirmación y un decreto? Afirmación es una forma de repetir las cosas que tú quieres aunque no las creas. Es decir, tú tienes que repetir y repetir y repetir. Esas son afirmaciones. Hay la institución de los maestros ascendidos de la Logia Blanca, en donde ellos desde las 4 de la mañana empiezan a decir afirmaciones, es decir, repeticiones, 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 repeticiones de las cosas que tú necesitas. Esto lo vamos a ver. Una afirmación es decir, yo soy millonario. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo vivas, el estarlo repitiendo, le estás subgrabando al subconsciente, es decir, le estás sobreponiendo al subconsciente esa afirmación para que él no tenga otra opción más que creerla. Porque acuérdense, subconsciente, el universo no sabe de juegos. Entonces, hay gente que dice, Carlos, ese pensamiento mágico no existe. Y luego voy a comentarles, está bien, para ti, para mí no. Entonces, si tú eres de esas personas que afirmas que el pensamiento mágico del pedir y del crear, eso no existe, está bien. Pero si tú, además de eso, quieres cambiar, tú dices, el pensamiento mágico, el poder del pensamiento no existe, pero a la vez te das cuenta de la situación real que estás viviendo en tu momento, en tu casa, y no te gusta, entonces esas afirmaciones, sí, yo tengo una gran pareja, yo soy una persona amable, yo soy una persona que vive en paz, yo soy salud, o sea, estar repitiendo, eso es afirmaciones.
porque la afirmación no es lo mismo que un decreto. Un decreto es cuando tú sabes que el poder está en ti. El poder está dentro de ti, que el yo superior o el yo soy, esa chispita divina está dentro de ti. Cuando tú lo aceptas, en serio, empieza a cambiar tu ambiente. Y óiganlo bien, y se los comenté en otra plática, siempre hay una dualidad. Estamos en un mundo dual. Entre más y mejor estés haciendo cosas, más y mejor vas a tener gente que te trate de que no sigas, porque esa es la dualidad. O sea, yo lo acepto. Hoy me dio risa porque puse precisamente el flyer en el Face. Tengo varios grupos, uno de metafísica, tengo otros grupos, y en uno de los grupos, dos personas me comentaron, no, que eso no existe, que no sé qué, Carlos, eso no. Y la verdad, digo, no contesto ni mucho menos porque cada quien está en su escalón. Y si ellos dicen eso, está bien también. No, hay momentos en que no necesitas discutir para defender un punto. Esto no es política. Esto si lo quieres hacer bien y si no lo quieres hacer tan bien. Pero yo hablo de lo que a mí me ha pasado y de lo que yo he vivido. Entonces, como yo lo he vivido y yo lo he sabido, entonces por eso lo estoy hablando. Entonces, volvemos a la diferencia entre el decreto y la afirmación. La afirmación es estar repitiendo, 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 repitiendo cosas que aunque no lo creas, tú tienes ahí muy dentro de ti esa pequeña semilla de mostaza de fe que puede pasar. Es decir, la afirmación está demoliendo los yo no merezco o lo que te dijeron, tú no mereces, tú no sabes, tú no mereces, tú no eres nadie, esas afirmaciones para eso sirven, para ir demoliendo esas cosas. Después, en otra plática, hablaremos cómo borrar las programaciones, es decir, cómo nos desprogramamos. Esa es una plática que tengo pendiente aquí, de escribirla de ponerla en Power y mencionárselos. Es decir, tenemos que hacer con esas afirmaciones porque no tengo la autoridad todavía suficiente como para poder manejar la materia esta. Es decir, yo no tengo, puedes decir tú, es que Carlos, es más, apenas estoy aprendiendo qué es decretar y tú quieres que ya tenga esa autoridad. Bueno, pero ya hemos estado platicando y estoy seguro, si has estado haciendo algunas de las leyes, has estado viendo alrededor de ti cosas, si estás atenta o atento, vas a ver que han pasado cosas muy, muy favorables en tu vida. Estoy casi seguro, ¿sí? Bueno, entonces, si no tenemos esa autoridad todavía para decretar, pues empiecen por las afirmaciones decimos, ya sabemos o decimos que son una afirmación. Todos sabemos ahorita que es un decreto, pero lo voy a explicar muy rápidamente o traerlo a relucir. Un decreto es una declaración para el universo. Es decir, no le estás exigiendo, no le estás exigiendo, no le estás pidiendo, sino estás declarando la necesidad que tienes. Ese es un decreto. Un decreto tienes que entender que no es que estemos pidiendo, sino es una declaración. Cuando tú haces un decreto, es una declaración, y si le aplicas los fundamentos de la oración científica, entonces esa declaración se convierte en un decreto y dependiendo, como les habíamos dicho la vez pasada, dependiendo de tu peso específico del alma o el peso específico que tú has trabajado, la ley de la compensación, la ley de la atracción, trabajan a tu favor.
Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que un decreto es una declaración. No estamos pidiendo, no estamos exigiendo, porque fíjense, la vez pasada, un angelólogo me decía, no, Carlos, los ángeles están para servir. Sí, pero no de la manera que creemos que son nuestros sirvientes. Es como ahorita, hay gente que le gusta cuidar los animales, hay gente que le gusta cuidar las plantas. Esas personas están sirviendo a esos. Por ejemplo, alguien que le gusta los animales está sirviendo, por ejemplo, a tu perrito, a tus perritos. Tú les das de comer, los bañas, les limpias, los llevas a pasear, los llevas a hacer ejercicio, los llevas al doctor. Les está sirviendo al perro o a tu mascota, le está sirviendo, pero no quieras que no es, no eres su sirviente, porque tú puedes decidir en un momento, ya no te atiendo perro, o ya no te atiendo gato, ya no te atiendo perico, ya no te atiendo, y ya. Es lo mismo con los ángeles. Los ángeles es otra, otro nivel superior, otra jerarquía que se encarga de estar ayudando y sirviendo a los seres humanos, pero no quiere decir que sean sirvientes. Es lo mismo que estoy hablando cuando declaras al universo. O sea, yo declaro la necesidad que tengo. No le estoy pidiendo, no le estoy exigiendo, simplemente declaro lo que necesito. Esa es la diferencia entre el pedir y hacer el decreto. Sí, esa una diferencia que deben de tener muy en cuenta. Es decir, tenemos que entender que el universo está atento a lo que tú necesitas. Está atento para ayudar. Está atento para confabular a tu favor. Es decir, él está dispuesto a ayudarte. La intención del universo, el Padre, como tú le quieras llamar, es que todos sus hijos estén bien. El problema es que nosotros nos empeñamos en auto boicotearnos, autodestruirnos, en lugar de ayudarnos entre nosotros, de mejorar entre nosotros. Si la necesidad en el mundo no es porque el mundo no produzca lo que necesita, es porque alguien está tratando de juntar las ganancias económicas en una sola parte, pero el mundo da abasto para todos. Entonces, el Padre, el universo, la energía divina, el ser supremo, quiere que todos estemos bien. Esto va a ir evolucionando, va a ir mejorando. La única forma de que vayamos mejorando es que todos estemos estando en una misma rata vibratoria. Eso ya también lo hablamos. Es decir, que todos vibremos de una forma. Si yo no estoy vibrando de una forma, ¿por qué? Porque no estoy a gusto con lo que estoy viviendo, no estoy a gusto con lo que está pasando en mi vida. Claro que no voy a tener una vibración correcta, pero para eso están las afirmaciones y para eso están los decretos. Porque tienen que entender que el universo, el ser supremo, el Padre, la energía divina, está para ayudarnos. Ese es algo que tenemos que meternos en la cabeza, en el chip. Él está para ayudarnos. Y dicen, ay, Carlos, si es que si él nos quisiera ayudar, ya me tendría, no sé, ya estaría con dinero en el banco, etcétera, etcétera. No, espérame, espera. Él está ayudando, él quiere ayudarte, pero quiere verte. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la ley de la compensación? Quiere ver que de veras tengas ganas. No quiere crear hijos zánganos y que no estén haciendo nada. Claro. Entonces, o así te gustaría tú tener a tus hijos acostados en la cama y darles la comida, llevarles, vestirlos, ahí bañarlos. No, eso estamos haciendo seres inútiles. Entonces, esta forma de decretar, es decir, estar consciente que el universo está para ayudarte y confabula a tu favor siempre, ¿sí? ¿Sí? Y de recordar que el decreto es una declaración al universo. Y recordarnos claramente, el universo
Recuerda, el universo no sabe de juegos. ¿Por qué? Porque estás hablando, cuando tú estás decretando desde tu microuniverso, desde tu yo soy, con el yo superior o la energía divina, ser supremo. Tú estás entablando una conversación con él. Es decir, cuando tú decretas, haces una conexión. ¿Cómo haces la conexión? Cuando digo yo soy, y ya lo hablamos eso, las moléculas del cuerpo empiezan a acomodarse porque la fuerza crística llega. Después explicaremos un poquito más. Bueno, lo explicamos en la ley del yo soy. Entonces, tú tienes que saber que el universo no sabe de juegos. Hay que saber decretar. Hay que saber cómo pedirlo. Hay que saber cómo mencionarlo. Y siempre, siempre, siempre sin limitaciones. Es decir, ay, no, es que no puedo pedir una casa normal, quiero una casita chiquita, o quiero un carrito chiquito, o quiero una barquita, como decía Diego Verdaguer. No, el problema es que tú tienes que entender que declaras lo que tú necesitas, porque siempre declaramos en chiquito y en poquito por la falta del apreciarse uno mismo, porque el yo no merezco o el yo no sirvo para nada, el no sirves para nada, el no sabes nada, el eres un idiota, eso está grabado en el subconsciente, está grabado. Tú debes de ser pobre, tú debes de, no eres saludable, todo está grabado en el subconsciente. Entonces, el subconsciente no sabe de juegos, entonces tú tienes que entender que cuando decretas, decretas de tu yo superior hacia el yo superior al ser supremo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a prepararnos para decretar. ¿Qué tenemos que hacer para decretar? Primero, obviamente, tener la confianza, como les había dicho recién, de que tú estás entablando una relación de tu chispa divina con la luz divina. Ese es uno, ¿sí? Y también debes de saber que tú tienes el poder para lograr lo que tú te propongas. Es decir, tú tienes que saber que eres hijo del Padre y reconocer eso y aceptarlo y que lo que tú te propongas, lo vas a lograr. Y a otra vez, si tú en tu cabeza dices, es que Carlos, lo que me propongo nunca lo hago, nunca termino las tareas, ok, entonces empieza a afirmar, yo sí termino, yo sí soy, o sea, empieza a afirmar el valor que tú te mereces, el valor que tú tienes, la salud que tú quieres, la prosperidad que tú quieres, empieza a afirmarlo, a afirmar, a decir afirmaciones, porque acuérdense, el cerebro está escuchando y tu subconsciente también, o sea, entonces, si estás repite y repite y repite y repite y repite, ténganlo por seguro que va a salir. Y si alguien les dice, esa es una tontera, es una locura, gracias por decírmelo, pero sé lo que estoy haciendo. ¿Sí me explico? O sea, yo, yo en la plática, no sé si le contesté, lo único que le puedo decir, gracias, ¿verdad? Pero no sé, me ocupé y ya no pude decir. Pero no pasa nada. Tenemos que saber que todo, absolutamente todo está bien. No hay una hoja que caiga sin que el Padre lo permita. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer decretos, primero tienes que saber que tienes ese poder. Solo créelo, solo eso. O sea, no necesitas meterle ciencia, aunque seas ingeniero, licenciado, doctorado, maestría. No, nomás cree eso, que tienes ese poder. Es bien sencillo decir, bueno, yo soy poderoso, yo lo soy poderoso, yo soy poderoso, yo puedo hacer las cosas, yo cumplo perfectamente, yo soy un ser que cumple, yo soy un ser inteligente, o sea, tú tienes que, acuérdense, estar creando porque te haces
co-creador del creador. Entonces, tú tienes el poder. Solamente tienes que creerlo. Solo eso, nomás cree que puedes. Haz afirmaciones. Te tengo que invitar a que empieces a creer en ti, porque un decreto necesita tu poder. Hagan de cuenta que tienen ese poder dentro, pero no lo quieren usar. Tienen el poder en ustedes mismas, en ustedes mismos, pero no lo queremos usar, porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que nos critiquen, tenemos miedo a que resulte y luego después qué hago con tanto dinero, o resulta oye, tengo muchas parejas, ¿qué voy a hacer con tan? O sea, todo eso, ¿qué vas a hacer? Entonces, tienes que creer en ti. Eso es lo primerito, cree en ti, porque si tú no crees en ti, si tú no crees en ti, es mejor que empieces a hacer afirmaciones. Yo no quiero que decaiga o que declines, no. Empieza a hacer afirmaciones de creer en ti, de lo que vales. Yo valgo, yo soy inteligente, yo valgo suficiente, yo soy saludable, yo soy próspero, soy millonario, yo soy rico. O sea, hablar las cosas que tú quieres ser sin problema, afirmándolas, ¿sí? Y si escuchas cualquier acción, porque miren, cuando uno empieza a hacer esto, en serio, llega la dualidad y eso lo tienen que entender. La dualidad va a existir, pero ustedes tienen que estar bien conscientes de la dualidad que va a existir. Es decir, ustedes están decretando algo, ustedes están afirmando algo y algo les va a decir, ay, Carlos, a mí me lo dijeron muchas veces, muchas veces. Ay, Carlos, tú, no, ¿qué te pasa? Yo que estoy, estás perdiendo el tiempo. Y ahorita, la verdad, después de 40 años, no creo que haya perdido el tiempo, ¿no? Después de 30, después de 30 y tantos años, claro que no he perdido el tiempo, me he sentido fabuloso, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas cualquier acción que no te agrade, nada más cancela, no, o nada más di, no lo acepto, no lo acepto porque tu yo superior, tu yo soy, es un ser perfecto. O sea, tenemos que entender eso. Y obviamente como nos queremos evaluar como seres humanos, decimos, no, hombre, es que a mí me dijeron que yo no soy digno. Es más, yo soy un pecador y que yo no sirvo y que eso no lo traemos en la cabeza. Entonces, para decretar eso no nos sirve, ¿sí? Primero tienes que decir algo que no te agrade, simplemente no lo acepto. No lo acepto. Tu yo superior es perfecto, perfecto. Y él pone las condiciones perfectas. Es decir, aunque tú estés nada más afirmando y afirmando, tienes que recordar que tu yo superior es perfecto. Es decir, este cuerpo, este es un sistema, este es un sistema musculoesquelético que se mueve con electricidad, se alimenta, se puede descomponer, lo puedes arreglar, etcétera, etcétera. Pero el ser que eres tú misma, tú mismo, ese es perfecto. Ahí no afecta la dualidad. La dualidad le afecta a porque alguien piensa diferente, tienes miedo de que te señalen como alguien que está loco o que te señalen como algo. ¿Dónde está eso? Eso no existe. Esos pensamientos, el manejo de los pensamientos, el poder de la mente, eso no existe. Te lo van a decir, pero tú tienes que entender que dentro de nosotros está tu yo superior y es perfecto. Sus condiciones son perfectas, ¿sí? Tenemos que entender que los decretos son parte fundamental de ti misma y de ti mismo. Eso es algo real, ¿sí? Dentro de los decretos, tenemos que entender
que los decretos son órdenes o mensajes que mandamos al universo. Es decir, los decretos son órdenes personales, individuales, porque yo puedo decretar de una forma y que me funciona a mí, pero tú puedes decretar de otra forma que a ti te funcione, aunque sea diferente a la mía, ¿sí? Son mandatos que le damos al subconsciente y al universo. Son declaraciones. Lo mandamos hacia el universo, son órdenes que mandamos al universo, son declaraciones que mandamos al universo, pero son individuales, son personales. Yo tengo una forma de decretar para mí, pero no quiere decir que sea la forma de decretar para ti. Tú puedes hacer puedes hacer decretos personales, individuales, ¿sí? También dentro de eso, un decreto es una forma de crear, porque tú eres co-creador y es una forma que tú haces que las cosas sucedan. Tú te puedes convertir en una persona que hace que las cosas sucedan, o puedes ser, o te puedes convertir en una persona que espera que las cosas pasen. Son dos formas muy diferentes, pero cuando decretas, tú haces que las cosas pasen, ¿sí? En tu alrededor, en tu ambiente. Hay muchas cosas que no sabemos cuando éramos jóvenes o muy jóvenes o niños y nos dieron una letanía de todas las cosas negativas que eres. Y muy pocos padres dan cosas positivas a los hijos. Muy pocos, extremadamente pocos, ¿verdad? Entonces, basándonos en eso, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos decretando. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque hay decretos que pueden afectar a terceros sin que tú te des cuenta, pero todo esto es energía, o sea, tú la mandas, tú la envías y tarde que temprano esa energía positiva o negativa llegará a ti. Así de sencillo, así de fácil, ¿sí? Y recuerden siempre 7 veces 7, ¿sí? Y vamos ahora sí a prepararnos para decretar. ¿Cómo empezamos a decretar? Primero, acuérdese, vamos a declarar cosas. No es que pidamos, ¿sí me explico? No, no es que le digamos, vamos a declarar lo que tú necesitas o vas a anunciar lo que tú estás necesitando. Quedamos que eso era lo que es un decreto. Entonces, cuando tú empieces a decretar, tú dices, declaro que la verdad de este problema es decir, tú tienes una situación X negativa en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. Tú tienes que declarar la verdad de este problema, o sea, declarar la verdad de lo que tú estás pidiendo: armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud, etcétera. Ahí le pones lo que tú necesitas. Yo declaro la verdad de esto que está pasando, o sea, y dices lo que está pasando, ¿sí? Ya sea de injusticias, de armonía, de paz, de amor, de lo que tú pidas ahí, ¿sí? Y luego, y declaras cualquier que sea lo opuesto a la condición negativa, se manifiesta en este momento. Es decir, cualquier cosa opuesto a la condición negativa la declaro que se manifieste en este momento. Yo estoy decretando de esa forma. Tú tienes que buscas la verdad del problema que estás diciendo y que se cumpla la ley divina, por decir, ¿sí?
y que se manifieste aquí y ahora. Acuérdense, usted cuando dice que se manifieste aquí y ahora, tiene que dar tiempo a que se manifieste, porque todavía no tienen el poder mágico en las manos, ¿no? Hay gente, como varios líderes de la India, de México inclusive, gente que podía aterrizar, decretar las cosas en ese momento. Hay gente que así sucedía, ¿no? Entonces, cuando estás pidiendo que se manifieste aquí y ahora, el siguiente punto es gracias, Padre, porque ya está hecho. Porque tú estás declarando una situación que tú quieres y que todo lo opuesto a la situación que tú quieres se va y que se manifieste en este momento la verdad. Y cuando lo dices gracias, Padre, porque me has oído. O gracias, Padre, porque me has escuchado. Y obviamente, cuando tú dices este tipo de decreto, porque esto es una forma de decretar, acuérdense, no quiere decir que así lo hagan, a que si así lo pongan, pero ustedes lo pueden hacer. Y basándonos a eso, ¿cuáles son las bases que tenemos para hacer decretos? ¿Cuáles son? Primero, tenemos que hablar siempre en el nombre del yo superior, ¿sí? Es decir, en el nombre del yo superior declaro esto. Y declara siempre declara en forma positiva, no en forma negativa, porque siempre el cerebro nos enseñaron a que siempre esté positivo. El no lo entiendes, siempre es en positivo. Es decir, tú vas a declarar, hablas en el nombre de mi yo superior, ¿sí? Y definas claramente el problema sin miedo. Es decir, tienes que declarar lo que tú necesitas, lo que tú requieras, lo que tú pidas, lo que tú necesitas en ese momento y definirlo claro. Ay, es que yo quisiera un carro, pues viejito, no, 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 sin miedo, sin miedo. Mucha gente, se lo soy sincero, mucha gente tiene miedo a tener dinero, en serio, o a tener salud, aunque no lo crean. ¿Por qué tienen miedo a tener dinero? Ah, es que si tengo mucho dinero me van a asaltar o que voy a hacer, me van a secuestrar, o crean una novela que nunca va a pasar. Y muchas veces la gente no quiere ser sana. ¿Por qué? Porque cuando estás enferma recibes atención, recibes que alguien que te dé un tecito, alguien que está cuidándote. Entonces hay gente que le gusta eso. O hay gente que le gusta vivir en el conflicto. Entonces, si de veras ya no quieres vivir en el conflicto, si de veras quieres encontrar salud, si de veras quieres ser próspero, entonces tienes que definirlo claramente qué es lo que quieres, ¿sí? Sin miedo. Entonces, estas son las bases para declarar. Yo les dije una forma de declarar o de hacer decretos de una forma que a mí me ha funcionado. Siempre hablo que la verdad se manifieste. Es decir, fíjense, si tienes problemas en el trabajo, si tienes problemas de pareja, si hay gente que siempre llega a molestarte, tú declara en este momento, declaro que se manifieste la verdad en este momento en el nombre de mi amada poderosa presencia de Yo Soy. Y vas a ver cómo va a cambiar el ambiente, en serio, va a cambiar. Bueno, entonces ya que hablaste en el nombre de mi Yo Superior y definas claramente el problema, la otra parte del decreto tiene que ser en armonía para todo el mundo. Les digo, anda circulando en internet algunas cosas que dicen, este es el mayor decreto metafísico para que te resuelvas todos tus problemas.
y lo escuché, y en ningún momento habla sobre armonía para todo el mundo, porque cuando tú hablas en armonía para todo el mundo, estás tú declarando lo que necesites y el Padre te manda lo que tú requieras, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú hablas en armonía, quieres decir que si eres próspero, va a ser en armonía para todo el mundo. O sea, no le vas a quitar algo que le corresponde a alguien para tomarlo tú. O si tú necesitas alguna paz, alguna armonía en el trabajo, o necesitas un trabajo nuevo, pues te va a llegar ese trabajo sin quitárselo a otro. Así de, eso quiere decir en armonía para todo el mundo. Y obviamente, al final tienes que aplicar lo de la oración científica. O sea, ¿qué es eso de la oración científica? Agradecerle al Padre, al Ser Supremo, porque ya está hecho. Esa es la forma, ¿sí? Esa es una forma de manifestar el decreto, ¿sí? Dentro del poder tú tienes que reconocer primero que el poder que tú tienes y que todo lo que te propongas lo vas a hacer. Es decir, el solo hecho de creer que eres maravilloso, que eres inteligente, que eres capaz, que eres libre, que eres próspero, eso lo tienes que creer para cuando haces un decreto, porque ese es el poder que le vas a ejercer al, al decreto, el poder de la palabra, ¿sí? Tenemos que creer que todo es posible. Dice Connie Méndez, ustedes díganlo, repítanlo 1000 veces, aunque no lo crean, pero van a empezar a ver cómo pequeños, si son observadores, observadoras, van a ver pequeños cambios en su alrededor, en su ambiente, cómo va manejándose, ¿sí? Tienes que reconocer que la divinidad, el Padre, la energía suprema, como tú le digas, Él quiere que seas feliz, quieres que vivas en paz, que seas autosuficiente, que no tengas problemas, que seas saludable, que seas próspero. En serio, eso es lo que Él quiere. Eso es lo que quiere la divinidad. Cuando empiezas a hablar cara a cara con Dios, con tu yo superior, con ese ser divino, empiezas a ver que realmente tú viniste al planeta a ser feliz. Ya no viniste, ya Jesús el Cristo vino y hizo muchas cosas por nosotros, limpió karmas mundiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, Él ya lo hizo, ya no necesitamos redentores, necesitamos personas felices, personas que quieran vivir en paz, personas que no quieran tener conflictos, personas que quieran ser prósperas. Eso es lo que está buscando y a eso va moviéndose la vibración del planeta. Tarde que temprano, la vibración del planeta va a ir cambiando de tal manera que toda la humanidad estemos vibrando en una forma diferente a la que estamos vibrando ahora. Necesitas entender que naciste para ser feliz, para ser amada, para ser querida, querido, para ser valorado, para ser amado, para ser respetada, respetado, para ser próspero. Para eso naciste, para eso nacimos. El problema es que se nos olvidó y tenemos que estarlo decretando, declarando, haciendo afirmaciones o decretando de tal manera que eso se cumpla, ¿sí? Entonces, tienes que entender que naciste para ser abundante, próspero, que puedes crear todo lo que tú quieras. Y si alguien te dice que no, que es una mentira, que eso no, está bien, lo tienes que ver como un hermano menor. Porque el hermano menor, cuando tú empiezas a ver a otra persona como un hermano menor, ¿cómo lo verías tú a tu hermano menor? Le quieres explicar las cosas y no las entiende. ¿Por qué? Pues porque es hermano menor. Eso es calor. No, que no funciona. Está bien, está bien, no pasa nada.
no te va a mover, a menos que ese hermano menor tenga influencia en ti. Pero ahorita tú estás declarando cosas completamente diferentes, ¿sí? Nacimos para ser felices, amados, amadas, abundantes, prósperos, libres, felices. Eso es lo que tenemos que entender dentro del poder del decreto, ¿sí? Y todo, como todo tiene reglas, como todas las leyes, el decreto, obviamente, acuérdense, ustedes cuando utilizamos la metafísica, estamos usando la magia. ¿Por qué la magia? Porque es algo que va más allá de lo que se ve. Son hechizos, son encantamientos, cosas. Cuando tú estás hablando, estás creando magia. Y cuando creas magia, haces encantamientos, haces magia con tu vida. Cuando tú haces eso, debes de saber que todas las cosas que hagas deben de ser para el bien común. Porque si tú lo haces, porque hay gente que lo aprende obviamente se va al lado oscuro, porque sabe el poder que tiene y empieza a crear bienes hacia él o hacia ella, pero nada más maltratando a los demás, humillando a los demás por el poder que vas adquiriendo. Entonces aquí la idea es que tengas bien en claro que tiene que ser para un bien común, obviamente para ti también, pero también tiene que ser para el bien común, es decir, no desearle mal a nadie, por muy mal que te caiga, por muy mal que te haya portado contigo el marido, la esposa, la tía, el hermano, no puedes actuar en forma negativa para nadie, porque todo encantamiento tiene tiene su recompensa y su paga. O sea, el encantamiento que hagas, tarde que temprano, si lo hiciste negativo, viene el cobro. Siempre, siempre va a ser así. Porque lo que dijimos era que si sucede, porque si así lo haces, obviamente el karma te va a alcanzar, tarde que temprano, como todo. Lo cristalizas, lo aterrizas, lo, lo atraes a ti, tarde que temprano. Si estás haciendo cosas negativas, esos encantamientos, pues te van a traer cosas también negativas. El karma nos alcanza siempre donde estés. Así te vayas a la luna, a Marte, a donde te va a alcanzar. Entonces, tenemos que entender que esto de la magia, porque estás haciendo magia, cuando decretas haces magia. Miren, desde los tiempos remotos, Moisés, en la Biblia, hay muchos encantamientos que se hacen con la palabra. De hecho, eso es lo que estamos haciendo magia, ¿sí? Esa magia, esos hechizos, esos encantamientos tienen consecuencias cuando estás actuando en forma negativa. Eso tiene que quedar claro porque hay mucha gente que ha visto estos cambios radicales en su vida y de repente eres próspero, eres, eres, tienes armonía en tu casa, y empiezas a decir, pues esa persona no quiero tenerla cerca. Y eso también, y empieza a hacer cosas que no es para el bien común y después puede alcanzarte, ¿sale? También tenemos que entender, muy bien, el poder lo tenemos, lo tienes la capacidad para cambiar esta realidad porque la realidad es tuya, no es de nadie más. Esta realidad es tuya, no es mi realidad es diferente a su realidad. Entonces, cada quien va formando su realidad y también tenemos el poder para cambiar si te gusta, si no te gusta. ¿Se acuerdan que hablamos de que si tú en este momento te gusta lo que está pasando, bueno, pues quiere decir que estás haciendo cosas buenas y que te gusta. Pero si no, lo puedes cambiar,
pero nadie va a venir a cambiar las cosas que tú necesitas. Les decía, dos tipos de personas, las personas que hacen que las cosas sucedan o las personas que esperan a que las cosas sucedan. ¿Qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Te quieres convertir en esas personas que hacen que las cosas sucedan? Bueno, entonces tú puedes hacerlo y tú puedes cambiarlo, ¿sí? Y otra de las cosas es que podemos dar las herramientas. Esta es una herramienta poderosa, la metafísica, poderosa, pero nadie puede apretar ni modificar el hardware ni tu software. Es decir, ni tus, yo puedo darte una herramienta y te puedo dar una herramienta que te pueda servir, pero la forma de aplicarla a tu vida, eres tú misma, tú mismo. No puedo yo ir decirte, ¿sabes qué? Apriétale así, hazle así. No, no puedo. Tienes tú que ser la persona que modifica tu vida. ¿Sí me explico? Aquí cada uno es el responsable de la vida. Alguien te puede dar una herramienta. Yo te puedo dar un martillo para que claves un clavo, pero ese martillo lo puedes utilizar para quebrar vidrios. Pues es la misma herramienta, pero tú la utilizas de una forma que tú quieres. Es decir, nadie puede modificar tu esencia, tus pensamientos, tus palabras, tu ser en sí, nadie lo puede modificar más que tú misma, más que tú mismo. Por eso si alguien me dice, ay Carlos, es que eso no es mentira y que eso es esto y que eso es lo otro, pues no puedes hacer nada. Cuando tu subconsciente ya lo manejas tú, ya eso no te puede afectar porque tienes que entender que nadie puede modificar tu situación si tú no lo permites. Es decir, nadie puede dañarte, nadie te puede perjudicar si tú no lo permites. ¿Sí? Nadie puede hacer nada, nadie te puede dañar a menos que tú lo permitas. ¿Sí? Es decir, nadie puede modificar tus pensamientos, sentimientos o emociones más que tú. Entonces el decreto es para ti y para que tú lo hagas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra forma de decretar, vamos a hacer otra forma de decretar para que vayan viendo que cada uno va a tener que hacer sus decretos, porque los decretos son básicos, las cosas básicas, como les decía recién, es siempre hablando en el nombre de tu yo superior, es decir, de la chispa divina, ¿sí? Porque tú cuando hablas en el nombre de tu chispa divina, quiere decir que tú estás estás de acuerdo con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás diciendo. Es decir, tu yo superior está atento a ti, ¿sí? Yo siempre, así lo hago yo, ¿sí? En el nombre de mi amada y poderosa presencia, yo soy en mí, reconozco el problema, reconozco el error, y ahí tú dices el problema que tú ves, ¿sí? Y lo borro de mi mente, lo desaparezco, ¿sí? Lo borro de mi mente y de mis cuerpos. Lo elimino desde que se inició en mi mente y en la mente de quien lo creó. Porque todas las cosas que te están pasando negativamente son cosas que tú creaste o que alguien te las creó para ti. Si esos errores, esas cosas no te gustan, puedes manifestar esto. En el nombre de mi amada y poderosa presencia, yo soy en mí, reconozco el error y lo borro de mi mente. Desde que inició en mi mente y en todos mis cuerpos. Y lo elimino desde que se inició en mi mente o en la mente de quien lo creó. Porque hay muchos, te les digo, hay muchos errores, hay muchos cosas que nuestros padres, amigos, enemigos nos dieron y lo chupamos directamente y lo aceptamos totalmente. ¿Sí? Entonces, en ese momento, tenemos que decretar que eso lo borro desde que se inició en su mente y en la mente de quien lo creó, ¿sí? Tienes que recordar que esas pláticas, esos decretos son pláticas con tu yo superior, con el ser supremo. Es una conexión,
¿Se acuerdan de que hablamos de la compensación? Que decíamos, esta es una relación uno a uno, relación con mi yo superior, con el ser divino, o sea, mi yo superior con el ser superior supremo. Esa es una conexión. Y claro, los ángeles, arcángeles, los principados, todos te ayudan a que se haga esa conexión divina, ¿sí? Tienes que recordar que cuando estás decretando, le estás declarando al universo tus necesidades, estás hablando directamente con Dios, con el Ser Supremo, ¿sí? Las bases, mire, las bases para empezar a decretar. Cuando mencionamos anteriormente cuáles eran las bases para decretar, ¿se acuerdan? Dijimos, yo superior, en el nombre de él, describes el problema, decretas cuál es el problema, decretas la solución que quieres, que tú aceptas y agradeces que es con armonía para todo el mundo y de manera perfecta y agradeces. Esas son las formas básicas para decretar. Esta es una forma también. En el nombre de mi amada y poderosa presencia de Dios, yo soy en mí y de mi muy amado santo ser crístico, yo deseo o decreto o declaro o pido, ¿sí me explico? Ahí pones las cosas que necesitas o haces una lista de lo que tú quieras para que para que las metas en ese decreto, ¿sí? Y luego lo pido en armonía para todo el mundo, de manera perfecta para mí y los míos. Este es un decreto completo que yo normalmente hago y digo, ¿sí? Y gracias, Padre, porque ya está hecho. Está aterrizado, cristalizado, precipitado a tu alrededor. Eso es una forma de decretar. Decreto es una declaración, ¿sí? Una conversación con Dios. Eso es un decreto, ¿sí? Ahora, con respecto a regalo lo que se te antoje, ¿se acuerdan que dijimos ahorita en el nombre de mi amada poderosa presencia, yo soy mi amado santo crístico? Y ahí pides lo que necesitas. Dice Connie Méndez, hagan una lista de de las cosas que desees. En esa, cuando tú decretas con lo anterior y dices las cosas que tú necesitas, que tú quieres, las estás declarando, no es que estés pidiendo, estás declarando y que vas a aceptar las cosas que te lleguen porque sabes que vienen del universo y que todo lo que llegue va a estar bien, ¿sí? Vamos a hacer esa lista, háganla, esa lista con todas las cosas que desees, empiezas a hacer con cosas pequeñas, cosas que crees que se pueden atraer rápidamente. Después, todas las mañanas haces la afirmación, la repites con el fervor que tú puedas y con el entusiasmo. El entusiasmo viene de enteos, de Dios en ti. Eso quiere decir entusiasmo, es decir, con Dios dentro de nosotros. Y con plena fe que se van a cumplir. Acuérdate. Y aunque tú, además, aunque tú no creas, aunque tú digas, no, no se van a cumplir, tú síguela repitiendo. Y conforme vayan pasando, le vas poniendo una palomita a lo que va cruzando, a lo que va pasando, para que sepas que sí se están cumpliendo, ¿sí? Pero hazlo con esa fe, acuérdense, el poder está dentro de nosotros, ¿sí? Y se va a ir cumpliendo. Afirma, haz afirmaciones constantemente. Y una de las cosas que es importante es que no se lo debes de contar ni a tu pareja, ni al ser más cercano de ti,
¿Por qué? Porque la energía se disipa. Ese es un problema muy serio que tenemos los seres humanos, que apenas nos está empezando a ir bien y empezamos a decirlo y a hacerlo y esto y que el otro. No, díganlo cuando ya se haya cumplido, eso sí es válido, pero no antes de que se cumpla. Aunque tengas, hay mucha gente que me habla, Carlos, es que estoy exhausto, o sea, está muy felices porque ya se cumplieron algunas cosas, pero se me van a cumplir hey, las otras no las digas, no las menciones, no necesitas mencionar, ¿sí? Porque la energía se disipa. Acuérdense, necesitamos enfocarnos. Acuérdense que hablamos del poder mental. ¿Se acuerdan? Cuando más enfoca, cuando más precisión tienes, más fácil se cumplen las cosas. ¿Sí? Y lo siguiente es que después de que no le digas a nadie, después de que no le digas las cosas, claro, a nadie, tú tienes que ir marcando las cosas que ya se te vayan cumpliendo. Y si no se les cumple ninguna, sigan afirmando, sigan afirmando. Y estoy seguro que tarde que temprano se van a cumplir, siempre y cuando lo hagamos con ese enteos, con ese entusiasmo. ¿Sí? Muy bien, son exactamente las 8. Muchas gracias por permitirme servir y, y recuerda que estas chispas pueden encender la luz en tu vida. Hay que seguir estando, hay que inviten a las personas que quieran seguir aprendiendo de metafísica, las invitamos. Esto es sin costo y es algo que lo hacemos por puro amor a la humanidad. Si hay algunas preguntas, Sí, aquí hay adelante. en el chat, dice Luz, podemos hacer una lista de lo que queremos